Buenos días. En este martes vamos a meditar del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. También recordamos a Santa Lucía, virgen y mártir. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar a la viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo, y él respondió: Voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Dícele Jesús: En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegarán antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Palabra del Señor. Un evangelio bastante duro que nos tiene que llamar seriamente a conversión. Solemos decir que somos cristianos. Muchas veces cumplimos bastante bien con las normas, vamos a misa, nos confesamos de vez en cuando, damos una limosnita por ahí, por allá, pero esa cosa formal en nuestro quehacer cotidiano está falta de espíritu. Nos decimos cristianos, pero en política, por ejemplo, estamos más de la izquierda que de la derecha. No es que la derecha sea mejor, pero por lo menos en las cosas fundamentales de la vida, como ser el aborto, la eutanasia y Dios, no las niegan. Las izquierdas, la masonería, las niega. Entonces somos incoherentes. Y cuando nos tratan de hacer ver esa incoherencia, nos molestamos, nos enfurecemos, le quitamos el saludo a la persona y, como dice el refrán, nos defendemos como gato de espalda, pero no cedemos a lo nuestro. En cambio, la comparación que hace Jesucristo de los publicanos y las prostitutas es como esa persona que, incluso aún viviendo mal, cuando escucha hablar de Dios, del amor de Dios, cambia de conducta, se arrepiente, busca con sinceridad al Señor, reconoce su error y pide ayuda para cambiar. Por eso, esas personas que muchas veces nosotros juzgamos porque no son como uno, porque no practican como nosotros, resulta que, como el Señor va a escrutar corazones, nos vamos a encontrar con la sorpresa que muchos de ellos van a estar antes que nosotros arriba, porque o nunca escucharon una palabra que los ayudara a su conversión, pero vivieron totalmente conforme con sus criterios y sus ideales, aunque estos fueran equivocados, como lo puede ser un ateo de corazón, o que, habiendo vivido mal, escucharon la palabra y cambiaron de vida porque se dejaron llevar por esa palabra, y al abrirse plenamente a la acción de Dios, Dios pudo actuar en ellos y pudo cambiarles el rumbo de vida, cosa que con los fariseos era imposible, porque los escribas y los fariseos estaban tan arraigados en sus criterios y en sus costumbres y en sus leyes que, como dice en el Evangelio, cuando está el rico Epulón en el infierno y Lázaro está en el cielo, que le pide que mande a Lázaro, aún estando en el infierno, sigue siendo un rico soberbio que manda a los demás como si fuesen sus empleados, pero bueno. Y le dice: manda a Lázaro, padre Abraham, donde mi familia, para que mis hermanos no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: tienen a los profetas y a Moisés. Y dice: no, pero es que si un muerto resucita, lo escucharán.
Y Abraham le dice, no, porque si no creen en Moisés, aunque resucite un muerto, no van a creer. Y es lo que nos pasa a nosotros, que no creemos muchas veces en la condenación, ni creemos por el hecho de que vamos a misa y cumplimos más o menos los preceptos, no creemos que nuestros pecados nos pueden condenar. Es más, muchas veces ni siquiera tenemos conciencia de pecado. Por eso en este Adviento es tan necesario, para poder entrar puros en este tiempo que ahora viene, maravilloso de la espera del Mesías, para que nazca en nosotros y para que ya por fin se empiece a producir esto que es Cristo quien vive en mí, que no soy yo. Es necesario confesarnos. Aprovechemos, busquemos a los sacerdotes. Aunque estemos con mucho trabajo, siempre estamos dispuestos a confesar a un penitente. Aprovechemos el momento para que así podamos llegar a la Navidad plenos de gracia y poder experimentar ese amor de Dios en nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga.